en la Ciudad de México, siendo el día 7 de octubre del año 2025. Nos encontramos reunidos en sala de oralidad número 7 del Tribunal Superior de Justicia con sede en el Reclusorio Norte para celebrar audiencia inicial con detenido ordenado en la carpeta judicial 09, diagonal 2143, diagonal 2025, la cual se instruye en contra de Josué Santamaría Solís por el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, la cual quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad administrativa correspondiente. Por último, se requiere a los presentes ponerse de pie para recibir al juez de control del sistema procesal penal acusatorio, maestro Víctor Elías Pacheco Patlán, quien presidirá esta audiencia. Buenos días. Buenos días. Ministerio Público. Sí, buenos días, señor. Su servidor Juan Manuel Álvarez Infante, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Narcomenudeo. Defensor. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Oscar Freddy Jiménez Santiago. Me identifico con cédula profesional ya proporcionada al auxiliar de sala. Estoy aquí para representar. Perdón. Estoy aquí para representar los intereses del señor José Antonio Cepeda Alejo. ¿Tu nombre? Josué Santamaría Solís. José Santamaría. ¿Desea que el licenciado sea su defensor? Sí. ¿Puede aceptar el cargo? Gracias, señoría. Acepto y protesto el cargo conferido. ¿Me informa sobre las partes técnicas, licenciado? Sí, señoría. Luego del conocimiento que las cédulas profesionales de las partes técnicas aquí presentes fueron previamente exhibidas, las cuales los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas electrónicamente en el Registro Nacional de Profesionistas. Señorías, ¿cuánto? Señor, cuando lo detuvieron, los policías le hicieron saber el motivo de la detención y los derechos que tenía. No. ¿Su defensor ya le explicó qué derechos tiene? He tenido apenas un cargo. Un momento, sí. Listo, señoría. ¿Tiene dudas de esos derechos? Ninguno. ¿De sus datos personales quiere que se hagan públicos o que estén en reserva? Reservado. En esos datos está señalando su domicilio. Si se cambia de domicilio, nos tiene que avisar. Si no lo hace, el Ministerio Público podrá solicitar hasta una orden de aprehensión en su contra. ¿Me entendió? Sí. Adelante. Gracias, señor. Le solicito atentamente tenga bien calificar de legal la detención y ratifique la retención del imputado Josué Santamaría Solís, toda vez que el día 4 de octubre de este año, señor, aproximadamente a las 17 horas, los policías preventivos, son 3, señor: Carlos Daniel Atzin Jiménez, José Antonio Cepeda Alejo y Carlos Almazán Reyes, realizaban labores de vigilancia y prevención de delito en las inmediaciones de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza de esta ciudad, y lo hacían a bordo de la patrulla de la marca Ford tipo FT-150, color azul marino con blanco, placas MX 862-D3. Hicieron varios recorridos por dicha colonia, señores, y más tarde, ya siendo las 18:33 horas. ¿Está concreto, por favor? Sí, señoría. Circulaban por la calle de Hortelanos hacia el poniente. Y al llegar a la altura del número 72, estacionan ahí la patrulla y continúan su rondín vía tierra. Ya concreto, por favor. Sí, señor. Bien, al estar en la calle Sastrería... ¿Ya es el hecho o todavía? Ahí es el hecho, sí, señor, ahí es el hecho. En la calle Sastrería, a unos 8 metros de distancia de ellos donde caminaban, frente al inmueble número 145, vieron que estaban paradas 3 personas, siendo el imputado y 2 más, señor, que resultaron ser menores de edad. Y les llama la atención que Josué extrae de la bolsa derecha de una bolsa transparente que a simple vista tenía bolsitas con vegetal verde, extrae unas bolsitas y se las entrega a cada una de esas personas que resultaron ser menores, uno de ellos de iniciales DEMC de 17 años y el otro de iniciales KJSG de 15 años. Y en ese momento los policías ven en concreto, señor, el intercambio referente a que a las 18:38 horas
Josué les entrega, los menores le entregan cada uno de ellos un billete rojo como los de 100 pesos a Josué, y acto seguido Josué les entrega a ellos unas bolsitas transparentes que de momento no sabían cuántas eran. Ellos los reciben, los interceptan los policías, señoría, y al darse cuenta de su presencia, Josué da como 2 o 3 pasos tratando de retirarse. Al considerar estos policías que ese hecho tenía la apariencia de delito de contra la salud, se detienen su caminar frente a estas personas y se identifican ante ellos. Al verlos, le decía a Josué, trata de camina 2 o 3 pasos tratando de retirarse. Uno de los policías lo toma del brazo, de Carlos Daniel lo sujeta del brazo derecho, evitando así que se fuera. Le informan, señoría, que debido a lo que vieron, pues les iba a hacer una revisión a ambos. Se oponen, señoría, pero finalmente el policía Carlos Daniel les pide que se tranquilicen, los revisan. A los menores de edad solamente les pide que les entreguen lo que habían recibido, y es como entregan 5 bolsitas cada uno de ellos, conteniendo vegetal verde, que a la postre resultó ser cannabis sativa. Del primero de los adolescentes, señora, resultó ser 30.4 gramos de cannabis sativa, y del segundo 31 gramos, señoría. Enseguida, el policía revisa a Josué y le encuentra y le quita incluso, señor, de la mano izquierda una bolsa transparente conteniendo bolsitas del mismo material, más pequeñas, y las cuenta, y son 30 de esas bolsitas con medidas aproximadas de 10 por 6 centímetros, con las características de la marihuana. Las embala como indicio 3. Como antecedente, señoría, lo que recibieron los menores los embaló como indicio 1 y 2. Pericialmente, el vegetal verde de estas 30 bolsitas, perdóneme, resultó ser marihuana en un peso de 177.6 gramos. Asimismo, el policía le encuentra en la bolsa izquierda de su pantalón a Josué 90 bolsitas de plástico conteniendo sustancia sólida, le embala como indicio químico 4, y resultó ser cocaína en un peso de 5.8 gramos, equivalente a 5.800 miligramos. También le encuentra a Josué, señoría, la cantidad de 200 pesos en 2 billetes de 100 y lo embala como indicio físico 1. Ante estos hechos proceden a la detención de Josué y de los 2 menores. A las 18:43 horas, señoría, y el policía José Antonio les lee sus derechos, les hace saber sus derechos en ese momento. A las 18:44 horas, este policía José Antonio reporta la detención vía radio y bueno, les dan los folios correspondientes. A las 19:05 horas salen del lugar de los hechos, señoría, y a las 19:50 horas llegan a la fiscalía, y una vez que le explican al Ministerio Público lo sucedido, se inicia la carpeta de investigación a las 20:06 del mismo 4 de octubre. Y estos presentan denuncia por el hecho contra la salud, en agravio de la sociedad y en contra del imputado aquí presente y también de los 2 menores, de quienes, señor, se elaboró en su momento un desglose y se mandó a la Fiscalía del Menor, por lo que se respecta a ellos. La flagrancia, señora, consideramos que se surte la fracción primera del 146 cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, siendo pertinente señalar que aun cuando Josué, señoría, caminó 2 o 3 pasos, la realidad es que no hubo una persecución material e inmediata, por lo que consideramos que se surte la primera hipótesis. La verificación de legal detención, el Ministerio Público lo dictó a las 22 horas del 4 de octubre, el acuerdo de retención se dictó a las 22:15 horas del día 5 de octubre, una vez que el Ministerio Público obtuvo los dictámenes periciales. La hora en que ingresaron al reclusorio, al menos Josué, fue a las 15:30 horas del 6 de octubre, señoría. Y por cuanto hace la calificación jurídica, si usted me permite, está previsto este hecho. Primero se llama contra la salud en su modalidad narcóticos de comercio, venta agravada, señor. Y se encuentra previsto en el artículo 475, en su párrafo primero, que refiere quien sin autorización comercia narcóticos previstos en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla. 475, párrafo segundo, cuando la víctima fuere menor de edad. 473, párrafo primero, para los efectos de este capítulo se entenderá por fracción primera, comercio, dice que es la venta
de algún narcótico. La fracción quinta nos da el concepto de narcóticos, dice que son los estupefacientes que determina la ley, como es la marihuana, señoría, que fue materia del intercambio. La fracción octava nos da el concepto de tabla y dice que es la relación de narcóticos y la orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato. Y el 479 efectivamente es una lista de narcóticos y podemos ver que en la línea tercera horizontal está enlistada la marihuana, que fue materia del acto de comercio. El 234 nos dice que se consideran estupefacientes, entre otros, señor juez, la marihuana. El 235, en su párrafo primero, dice que el comercio de estupefacientes, como es este caso, queda sujeto a, fracción primera, las disposiciones de esta ley. Todos esos artículos de la Ley General de Salud, la sanción la tenemos en el 475, en su párrafo segundo, que establece una pena de prisión, señor juez, de 7 a 15 años de prisión de la Ley General de Salud, los cuales se concatenan con otros del Código Penal para esta ciudad, y son estos: el 15 en su hipótesis de acción, 17 fracción primera, delito instantáneo, 18 párrafo primero, de acción dolosa, párrafo segundo, conocer y querer, y el 22 fracción 1 lo realicen por sí del Código Penal para esta Ciudad de México. Señor, si usted me permite, los datos de prueba que sirven de base para esta petición son, en primer lugar, las entrevistas de los policías remitentes, Carlos Daniel Atzin Jiménez y José Antonio Cepeda Alejo, quienes son coincidentes en las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tenemos también el IPH, o Informe Policial Homologado, del 5 de octubre, señoría, que elaboran estos policías remitentes. Tiene un croquis del lugar de los hechos, tiene los hechos narrados de manera sucinta. Tenemos también una inspección de indicios, una inspección ocular que realiza el agente de la Policía de Investigación, Héctor Alejandro Herrera Rocha. Y esta inspección, señoría, versa precisamente sobre los indicios encontrados en poder de los imputados. El indicio químico 1 son 5 bolsitas que recibió uno de ellos. El indicio químico 2, las 5 bolsitas que recibió el otro de los menores. Y cuando revisan a Josué, le encuentran una bolsa con 30 bolsitas, cierre hermético conteniendo vegetal verde, y en su ropa 90 bolsitas de plástico transparente con sustancia sólida, así como la cantidad de 200 pesos. Tenemos, señoría, un dictamen en materia de fotografía forense del 5 de octubre, lo emite la perito Ana Shelja Leiva Pérez. Y su dictamen consta de 21 fotografías, señoría, en las cuales podemos apreciar que se encuentran fijados todos los indicios que he narrado, incluyendo el numerario. Tenemos, por un lado, también un dictamen en materia de documentoscopía de fecha 5 de octubre, emitido por el perito Gustavo Salinas Gómez. Señor, él en concreto dice que los 2 billetes de 100 pesos se le pusieron a la vista son auténticos. También tenemos uno en contabilidad del 5 de octubre, es emitido por el perito Fernando Reynoso Ledesma, y en concreto dice que los billetes que le pusieron para su estudio ascienden precisamente a esos 2 billetes a la cantidad de 200 pesos. Por otro lado, tenemos 4 dictámenes en materia de química forense, todos del 5 de octubre, emitidos por el perito José Antonio Munguía Moreno. Y el primero de esos dictámenes versa sobre el indicio químico 1, 5 bolsitas que recibió uno de los menores, determina que es cannabis sativa el contenido y establece un peso neto de 30.4 gramos. El segundo dictamen es sobre el indicio 2, químico, establece que las 5 bolsitas conteniendo ese vegetal verde es cannabis sativa y el peso es de 31 gramos. El tercer dictamen, señor juez, versa sobre el indicio químico 3, referente a 30 bolsitas con vegetal verde. También dice el perito que es cannabis sativa en un peso de 177.6 gramos. Y el cuarto es en relación al indicio químico 4, referente a 90 bolsas transparentes con sustancia sólida, refiere que es cocaína, señor juez, en un peso de 5.8 gramos, que equivale a 5.800 miligramos. Y tenemos como último, señor, un complemento de la Fiscalía del Menor, en donde se establece con los dictámenes médicos que efectivamente los
compradores, señalados así por los policías, resultaron ser menores de edad. Y por todo lo anterior, señoría, le reitero mi petición. Muchas gracias. Gracias, señoría. Buenos días. Con todo respeto, yo difiero totalmente de la solicitud del agente del Ministerio Público con la finalidad de que no se califique de legal la detención. Ello únicamente por las consideraciones que se advierten de las entrevistas de los remitentes, porque muy puntualmente le voy a hacer precisión de que, como bien escuchó de parte del fiscal, a las 18:33 horas es cuando los policías se plantan en el mercado y observan 8 metros a mi representado con 2 menores. 8 metros es una distancia considerable para advertir esas bolsas de plástico que posteriormente refieren que miden solamente 6 centímetros de ancho, por lo cual, pues evidentemente a 8 metros de distancia es muy complicado. Aún así, si conceder de que ese fuera el supuesto, evidentemente cualquier ciudadano, no nada más una persona que pudiera estar haciendo alguna actividad ilícita, se percata de las presencias de los uniformados porque es algo que a todas luces sale a relucir. Aún y cuando no estemos haciendo ninguna conducta, vamos a advertir la presencia de unos policías a 8 metros máxime si se quedan ahí parados durante un tiempo considerable, ya que ellos posteriormente refieren que 5 minutos después avanzan otros 4 metros y que por lo cual ya están a 4 metros de distancia y continúan observando. Es totalmente, causa totalmente suspicacia para esta defensa el hecho de que 5 minutos en presencia, quizás si estuvieran a los 8 metros todavía, de acuerdo, todavía está dentro del parámetro lógico, pero ya que avancen 5 minutos después y se queden ahí plantados por otros 5 minutos a 4 metros de distancia, sí causa totalmente suspicacia que no hayan advertido aún así las 3 personas, como lo reitero, sin conceder, en el hecho o en el supuesto de que estén cometiendo alguna actividad ilícita o traigan consigo algo ilícito. Entonces, continuando con esa narrativa, de igual forma, refieren ellos que una vez de que ya están a 4 metros de distancia, observan otro trueque y que ven muy bien por la luminaria, por la luz artificial y porque además había poca afluencia peatonal. Esto también es muy difícil y también apoya a la teoría de esta defensa en el sentido de que si hay poca afluencia peatonal y mucha luz artificial, evidentemente las 3 personas que estaban reunidas pudieron advertir la presencia de estos policías. Una vez de que habida cuenta de ello, aun y cuando ya después se hubieran acercado y lo hubieran dicho, se hubieran identificado con el gafete y demás para solicitar para decirles que los iban a revisar, a consideración de esta defensa pasó ni siquiera tocó el nivel más bajo del control preventivo y solamente se abocó al nivel superior de este control preventivo provisional que tuvieron que haber visto ello, porque en el momento de que hicieron el acercamiento ya no estaban con este trueque, ya había pasado a su consideración a 8 metros de distancia. Entonces, por esas suspicacias que causa estas entrevistas y que son atestes, las 2 entrevistas son muy similares de los 2 policías remitentes que ya refirió la Fiscalía, que esta defensa solicitaría que no se califique de legal la detención. Es cuanto, señora. Ministerio Señor juez, no le asiste la razón a la defensa, señoría, porque como él mismo lo refiere, los policías tienen en primer momento a 8 metros de distancia 3 personas ya referidas. Siguen caminando. Al principio, a los 8 metros, señor, todavía no los ven haciendo el intercambio, sino van caminando y a los 4 metros ya encontrándose respecto de ellos, empiezan a ver el intercambio, que los menores les entregan cada uno de ellos un billete de 100 pesos y Josué, a cambio de ese numerario, señor, les entrega unas bolsitas transparentes a cada uno, que después se supo eran 5 al ser revisados, 5 bolsitas cada uno con los gramajes ya establecidos. Entonces, señoría, el hecho que presenciaron los policías entra dentro de la esfera de lo posible, puesto que iban con la atención, con sus sentidos alertas para presenciar precisamente todo lo que ocurre en la calle y así prevenir los delitos. Es decir, su atención, señor, no era como la de cualquier persona común, sino que desde el momento en que salen a trabajar llevan una atención especial, alerta, para ver qué es lo que sucede en su entorno, señor. Y es como presenciaron este intercambio que describieron. Gracias. Por último, defensor. Sí, ya nada más finalmente apoya aún más a la teoría de esta defensa lo manifestado por el fiscal, porque refiere que el intercambio lo observan a 4 metros, no a los 8 metros. Entonces, con mayor razón, pues evidentemente tuvieron que advertir mi representado en ese sentido y además, pues
como coloquialmente se dice, detienen para investigar. Es decir, en el momento que se identifican para hacer la revisión, no detienen solamente para hacer un control preventivo como en aplicación de que ya constitucionalmente se dice de cómo tiene que ser la intervención de esa investigación, sino que primero los detienen y después los investigan, puesto que ya no se estaba realizando en ese momento ese supuesto intercambio. Además de que, pues como lo reitero, a los 4 metros lo hicieron y no a los 8, pues obviamente no entran en aplicación de las máximas de la lógica y la experiencia. ¿Es cuánto, señoría? Con eso cierro el debate. Señor Josué, en parte le asiste la razón a su defensor, debido a lo... No diga nada, nada más escuche la resolución. Debido a lo ilógico del planteamiento de los policías que lo capturaron a usted y a las otras personas. Incluso se observa que el Ministerio Público no se conduce con el deber de lealtad. Usted en todo momento dijo que a 8 metros los observan, que estaba el señor con otros 2 sujetos y que inmediatamente saca una bolsa con bolsitas con vegetal verde y que extrae algunas, se los da a uno y después al otro, recibiendo dinero por parte de ellos. Y no fue hasta la intervención del defensor hasta que usted refiere que a 4 metros es cuando observan el intercambio. Usted nunca mencionó esa distancia de 4 metros. Siempre se sostuvo en un principio que era 8 metros. Independientemente de la distancia, ya sea a 8 o a 4 metros, resulta ilógico que si usted estaba realizando una conducta ilícita, portando estupefaciente y vendiéndolo a otras personas, pues a plena luz del día en un lugar donde dice su defensor que existe un mercado, le esté vendiendo a 2 sujetos, a 2 menores de edad, estas bolsitas con vegetal verde, y que a poca distancia, a una distancia más o menos a la que estamos ubicados, esté descaradamente usted realizando esa conducta ante la presencia policíaca. Tomando en consideración el contexto, la hora, el lugar, la forma en cómo dicen estos policías que alcanzan a ver esas bolsitas que extrae de otra bolsa transparente y que se las entrega a cada uno de los menores y estos le dan dinero, además de se observa, como ya se hizo referencia, la falta del deber de lealtad de la Fiscalía al momento de plantear este hecho ante este órgano jurisdiccional y que no fue hasta la intervención de su defensor hasta que la Fiscalía aclaró esa supuesta distancia a la que ven los hechos. Entonces no se tiene la certeza de que la detención de usted, que es lo que me toca resolver, haya sido efectuada por la comisión de un delito contra la salud. De ahí que al no reunirse los requisitos de los artículos 16 constitucional, 146, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lugar de calificar de legal su detención, usted será puesto en libertad. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Sí, señoría, muchas gracias. Copia del audio y video de la presente audiencia, autorizando a mis compañeros de Narcomenudeo para que en forma indistinta recaben esta información. Defensor. De igual forma, copia de audio y video, señoría. ¿Algo que solicitar? Gracias. Se ordena la expedición de las copias que han requerido y con esto finalizamos la audiencia. Señor, los jueces por ese de la sala de audiencia.